Vamos a empezar hoy con uno de los contenidos que considero, y la experiencia me lo ha demostrado, es el pilar fundamental de toda su carrera. Es el contenido que separa a un agente de inteligencia profesional y democrático de lo que la gente comúnmente y a veces con razón teme, el espía sin control. Hablamos del marco jurídico, del control democrático y de la deontología. Miren, la función de inteligencia a la que ustedes van a ejercer no es como cualquier otra profesión. Vivimos por definición en una zona de tensión permanente, es un cable tenso. De un lado de ese cable está la obligación suprema de garantizar la seguridad del Estado. Y en el Ecuador de hoy, esa amenaza no es un juego. Hablamos de narcoterrorismo, de crimen organizado transnacional, de corrupción sistémica. El Estado nos exige anticiparnos, neutralizar esas amenazas. Pero del otro lado del cable, con igual o más peso, están los derechos fundamentales de los ciudadanos, su privacidad, su intimidad, su derecho a la libre expresión, a la asociación, a la protesta. ¿Cómo caminamos por ese cable tenso sin caernos? ¿Cómo conseguimos la información vital para desarticular una célula terrorista sin pisotear la privacidad de 100 personas inocentes? La respuesta, la única respuesta válida en un sistema democrático, es la ley. Nuestra existencia como servicio de inteligencia solo es legítima si cada paso que damos está rigurosamente enmarcado en la Constitución y en las leyes, si estamos sujetos a un control real y si actuamos con una ética inquebrantable. En Ecuador hemos tenido una evolución importante en esto. Por mucho tiempo nos regimos por la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la de 2009, que sigue siendo relevante porque su artículo 14 nos da las definiciones conceptuales de qué es inteligencia y qué es contrainteligencia. Pero el escenario del país cambió drásticamente, las amenazas mutaron y, seamos francos, la historia de la inteligencia en América Latina, y Ecuador no ha sido la excepción, ha estado marcada por la politización, por la falta de controles, por esa oscura tendencia a enfocar los esfuerzos en la disidencia interna, en el político de oposición, en el líder sindical en lugar de las verdaderas amenazas. Precisamente para tratar de corregir esto, en 2025 se promulgó la nueva Ley Orgánica de Inteligencia. Este es el cuerpo normativo principal que deben conocer mejor que su propia cédula. Esta ley establece las reglas del juego para el Sistema Nacional de Inteligencia, el SNI. ¿Y qué nos dice? Primero, su objeto, artículo 1. Regular el sistema para asesorar en la toma de decisiones al más alto nivel. Grábense esto, asesorar. No somos jueces, no somos policías judiciales, no somos la unidad de investigación de la Fiscalía. Nosotros generamos conocimiento para anticipar y neutralizar amenazas a la seguridad integral del Estado. Y para hacerlo, el artículo 4 nos da los principios rectores. El primero, obvio, legalidad. Todo supeditado a la Constitución. Pero quiero que pongan atención a otros, como la objetividad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que mi informe de inteligencia debe basarse en hechos concretos, ser imparcial. Si mi análisis indica que la amenaza viene del grupo A, pero mis superiores políticos simpatizan con ese grupo, mi deber ético y legal es reportar la verdad objetiva. La inteligencia no está para dar buenas noticias ni para confirmar sesgos, está para decir la verdad aunque duela. Otro principio clave: necesidad de saber. La información de inteligencia no es para chismear, solo la tiene quien estrictamente la necesita para cumplir su función. Ahora la ley estructura el SNI como un conjunto de subsistemas, y aquí vemos la lógica del combate al crimen moderno. Obviamente está la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero fíjense quiénes más están: la UAFE, Unidad de Análisis Financiero y Económico, el SRI, Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Aduanas, el SNAI, el Sistema Penitenciario. ¿Por qué? Piensen en los grandes casos que han sacudido al país, piensen en un caso Metástasis, piensen en las redes de corrupción. ¿Dónde está la inteligencia clave? No solo en interceptar la llamada del sicario, está en seguir la ruta del dinero. La UAFE detecta el lavado de activos, el SRI ve el incremento patrimonial injustificado del funcionario corrupto, Aduanas ve por dónde entran las armas o salen los precursores, el SNI nos dice cómo los cabecillas siguen operando desde las cárceles. La inteligencia moderna contra el crimen organizado es un rompecabezas y estas entidades tienen piezas vitales. La nueva ley articula esto. Pero, y con esto voy cerrando esta primera parte, lo más crucial que trae esta ley, el corazón de la legitimidad democrática, son las prohibiciones explícitas. La ley es clara,
Se prohíbe requerir o recolectar información basándose en criterios discriminatorios. ¿Qué significa esto en la calle, en su trabajo diario? Significa que a mí no me importa la etnia, la religión, la ideología, el género o la orientación política de una persona. Un ciudadano no puede ser objeto de inteligencia por ser opositor político, por ser líder indígena, por ser activista ambiental o por ser periodista. Se prohíbe tajantemente usar la inteligencia para la persecución política de personas que están ejerciendo sus derechos constitucionales. En mi experiencia, esta es la línea roja que más se ha cruzado en la historia de nuestra región. La sombra de la policía política es larga. Esta ley intenta poner un candado. ¿Cuándo sí actúa la inteligencia? Si ese líder indígena, en lugar de protestar por el agua, está recibiendo financiamiento de una red de minería ilegal vinculada a un cartel transnacional, entonces ya no hablamos de derechos, hablamos de una amenaza a la seguridad. ¿Ven la diferencia? Es sutil, pero es la diferencia entre una democracia y un Estado autoritario. La nueva ley ecuatoriana, sin embargo, no está libre de debate. Generó mucha discusión por temas como el acceso a datos de telecomunicaciones o los mecanismos de control de gastos reservados. Y aquí es donde les pido que activen su pensamiento crítico. La ley establece que se rendirán cuentas a una comisión especializada de la Asamblea Nacional. La pregunta que debemos hacernos y que analizaremos en la siguiente parte es: ¿son esos mecanismos suficientes? ¿Cómo garantizamos, más allá del papel, que la inteligencia esté subordinada al poder civil y que los abusos históricos no se repitan? Porque una ley, por muy buena que sea, no es nada sin profesionales con deontología que la cumplan. Y esta pregunta que les dejo en el aire no es retórica, no es un ejercicio académico para que escriban un ensayo. Es la pregunta central que define el futuro de la seguridad en el Ecuador y francamente su propia seguridad profesional y legal. Piénsenlo de esta manera: ¿de qué sirve tener un principio de legalidad en el artículo 4 si en la práctica los mecanismos de control son débiles, son una fachada? La historia de nuestra región, de América Latina, es trágica en este sentido. Lo que el texto guía llama desafíos persistentes, yo, desde mi experiencia, lo llamo el cáncer de la inteligencia latinoamericana. ¿Cuál es ese cáncer? La politización, la tendencia a usar el aparato de inteligencia, pagado con los impuestos de todos, no para cazar al narcotraficante o al terrorista, sino para neutralizar al adversario político, para espiar al periodista que investiga la corrupción, para seguir al líder social que organiza una protesta. Cuando no hay un control civil y judicial fuerte, el sistema de inteligencia, se los digo con toda franqueza, se vuelve perezoso. Es mucho más fácil y da más rédito político inmediato pinchar el teléfono de un asambleísta de oposición para saber cómo va a votar, que infiltrar durante 2 años una red de lavado de activos en Guayaquil. Lo primero es fácil, pero ilegal y destruye la democracia. Lo segundo es difícil, es peligroso, consume recursos, pero es nuestro verdadero trabajo. Entonces, volvamos a la nueva ley de 2025. Nos dice que hay una comisión especializada en la Asamblea Nacional para el Control. Bien, eso es un avance. Es el poder civil electo por el pueblo, poniendo el ojo sobre el poder de la sombra. Esa comisión tiene facultades para llamar al director del Sistema Nacional de Inteligencia. Puede, en teoría, revisar cómo se ejecutan los gastos reservados, puede pedir cuentas sobre las operaciones. Pero seamos críticos, como les pedí. ¿Qué pasa si esa comisión de la Asamblea está compuesta, en su mayoría, por el partido de gobierno? ¿Qué pasa si la política, el toma y daca, la lealtad partidista, se impone sobre el deber de fiscalización? ¿Quién vigila al vigilante? Hemos visto en el Ecuador lo complejos que son los procesos de fiscalización. Hemos visto cómo se debaten en la Asamblea los informes de Contraloría o las actuaciones de la Fiscalía. La inteligencia no es una isla, está en medio de ese mismo contexto político tenso. Y aquí entra el otro gran debate que la ley trajo: el acceso a datos. La ley y la presión operativa diaria nos dice que para combatir a grupos como los Lobos o para desarticular la red de corrupción que permite la salida de droga por el puerto de Manta, necesitamos agilidad, necesitamos saber con quién se comunicó el blanco, necesitamos los registros de llamadas, la ubicación de los terminales. Es indispensable. El terrorista no espera una orden judicial que se demora 15 días. Pero del otro lado, el ciudadano pregunta: ¿y mi privacidad? ¿Qué me garantiza que ese poder inmenso de acceder a mis comunicaciones no se usará para saber si yo organicé una protesta o si filtré información de corrupción a la prensa,
Aquí es donde la ley vuelve a ser clave. ¿Se requiere una orden judicial previa y motivada, o se le da a la agencia de inteligencia un cheque en blanco para acceder a las bases de datos de las operadoras telefónicas? La ley de 2025 intenta poner candados, pero la presión operativa siempre buscará la vía más rápida. Y aquí, señores estudiantes, es donde todo esto aterriza en su escritorio, porque el control de la Asamblea es político, el control judicial, el de los jueces, es legal, pero falta el control más importante, el que se ejerce todos los días, el control interno y el control deontológico, la deontología, la ética profesional. La ley puede ser perfecta y los controles externos pueden funcionar, pero el primer filtro, el más vital, es usted. Es el agente en el terreno, es el analista frente a la pantalla. Les pongo un ejemplo cotidiano que me ha tocado ver en mi carrera. Usted está en una unidad de análisis y su compañero, su amigo, usando los recursos de la institución, se pone a revisar los movimientos migratorios del nuevo novio de su exesposa. O peor, un superior le pide extraoficialmente que le averigüe en qué anda un periodista que está publicando artículos incómodos para el gobierno. La ley de 2025 prohíbe esto explícitamente. Es un delito. Pero más allá del delito es una falla ética garrafal. Es usar el poder del Estado para fines personales o políticos. ¿Qué hace usted? ¿Se ríe y mira a otro lado? ¿Cumple la orden por lealtad? ¿O activa los protocolos internos y denuncia esa mala práctica, arriesgándose a ganarse un enemigo? Su respuesta a esa pregunta define si usted es un profesional de inteligencia o simplemente un espía con sueldo. El control democrático no es solo un asunto de políticos en Quito. Empieza en su conciencia, en su apego a la norma, en su valentía para decir, no, mi coronel, o no, señor director, eso no se puede hacer porque la ley lo prohíbe. Por lo tanto, este marco jurídico que estamos estudiando no es un conjunto de reglas para memorizar y repetir en el examen, no son obstáculos molestos en su trabajo, son su principal protección, son el escudo que legitima su función. Cuando un político le pida que haga un seguimiento ilegal, su mejor respuesta no es no quiero, es no puedo. Artículo 24 de la Ley de Inteligencia me lo prohíbe. Sin ley, somos una banda criminal más. Sin control, somos el brazo armado de una tiranía. Y sin ética, somos el verdadero riesgo para la seguridad del Estado que juramos proteger. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.